Floricanto presenta. Señor, ¿a quién iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Evangelio y vida. Un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas, para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. El Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio. Palabras del Señor Jesús en el Santo Evangelio de San Juan de este lunes 23 de mayo. Jesús, al despedirse de sus discípulos después de la última cena, les anticipa que serán odiados por el mundo, porque los discípulos de Jesús no son de este mundo. En el Evangelio de San Juan, Jesús habla del mundo como el lugar de la creación, pero también se refiere de manera muy específica al mundo como lo que se opone a lo celeste, es decir, a las cosas de Dios. En este mundo es donde los discípulos de Jesús tienen que realizar su misión, estando en el mundo, pero sin ser del mundo, y por lo tanto muchas veces perseguidos por quienes piensan diferente a las enseñanzas de Jesús. Ahora, en el Santo Evangelio anuncia todavía más dificultades. Los expulsarán de las sinagogas, dice, y hasta habrá quien les dé muerte creyendo dar culto a Dios. Es algo muy grave, pero es algo que ha experimentado el mismo Jesús. Los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, creyendo dar culto a Dios, se han opuesto a Jesús y se han confabulado para fraguar su muerte. Lo han llevado al sacrificio de la cruz, creyendo dar culto a Dios. Esto está anunciado por Jesús como consecuencia de quien hace las cosas como Dios manda y por lo tanto de manera contraria a como el mundo está acostumbrado a realizarlo. Jesús les advierte a sus discípulos que esto va a suceder para que cuando les suceda no les sorprenda, sino que estén preparados a ser discípulos de Jesús, no solamente escuchándolo atentamente, sino poniendo en práctica sus enseñanzas y asumiendo las consecuencias que las enseñanzas de Jesús nos provocan. Por eso, en realidad, muchos de los discípulos, cuando son auténticos discípulos, encuentran dificultades en este mundo. El mundo los odia. ¿Por qué? Porque no es tanto que odie a los discípulos, sino que odia las enseñanzas de Jesús y al mismo Jesús, y por lo tanto a quien pone en práctica las enseñanzas de Jesús y que contradicen los criterios del mundo. El mundo ama a los que son del mundo, y muchas veces tienen éxito, son bien queridos, son bien tratados, los que actúan conforme a estas enseñanzas egoístas del mundo. Pero el que quiere actuar conforme a las enseñanzas de Jesús tiene que estar dispuesto a seguir el camino de Jesús como verdadero discípulo. Y para eso el Señor nos promete al Espíritu Santo. No nos deja solos. El Espíritu Paráclito, el que está con nosotros, el que nos defiende, el que nos guía, pero hay que hacerle caso, como Jesús nuestro Señor nos enseñó a obedecer en todo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Te esperamos en
Evangelio y vida. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.